La Biblia dice que el morir Cristo Jesús en la cruz y derramar su sangre preciosa por nosotros, pagó un precio, y el precio fue la sangre que Él derramó en la cruz para redimirnos del pecado, para justificarnos del pecado, para darnos salvación y vida eterna para la gloria del Señor. Pero también vemos que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario tiene un poder libertador para todos nosotros. A su nombre. Tiene un poder libertador. Diga conmigo: soy libre en Cristo Jesús por la sangre que Él derramó en la cruz. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Lo primero, cuando alguien recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando alguien aquí en la tierra se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de sus maldades y acepta a Cristo como el Señor de su vida, tiene todos los beneficios que la sangre de Cristo derramada en la cruz otorga a la humanidad. A su nombre. Se hace merecedor, se hace acreedor, mejor es la palabra, acreedor a todos los beneficios que Dios tiene por la sangre que Él derramó en la cruz. La sangre de su Hijo amado. Y esos beneficios los tenemos todos nosotros. Por eso, mi amado hermano, quiero que usted no se sienta nunca atado, no se sienta nunca ni esclavo, no se sienta nunca oprimido, porque usted es libre en Cristo Jesús por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. A su nombre. Lo primero es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Nadie puede lavar sus pecados. Nadie puede limpiarse de la inmundicia que ha cometido, pero el Dios de la gloria sí lo hace con su sangre que Él derramó en la cruz. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, aleluya. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El andar en comunión con Dios nos hace estar llenos de luz. A su nombre. A su nombre. Ya no andamos en tinieblas, sino en luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo quiero que entienda algo, mi hermano. Algo que el enemigo, algo que el diablo usa para someter a la gente, esclavizar a las personas y llevarlas a un estado deplorable, de ruina, de escasez, de desgracia, de enfermedad, es el pecado. El diablo usa el pecado para llevar a las personas a un estado de ruina, a un estado de enfermedad, a un estado deplorable de vida. El diablo, a través del pecado, destruye la humanidad, destruye las almas y de paso las inscribe en una sucia planilla que él tiene para llevárselas al infierno. Hay cantidad de personas
que no están escritas en el libro de la vida, sino que están escritas en la planilla del diablo, y se van para el infierno si no aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque el diablo las tiene sometidas al pecado, porque el diablo las tiene esclavizadas al pecado. Escúchelo bien. A través del pecado ha esclavizado a la humanidad. Por eso es que usted ve que la gente no puede zafarse fácilmente, por ejemplo, de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la mentira, del engaño. Hoy alguien roba un poquito y dice: no voy a volver a hacerlo, y mañana va y roba el doble. Hoy alguien adultera, engaña a su mujer, engaña a su marido, y después dice: no lo voy a volver a hacer, es la última vez. Y dentro de 2, 3, 4 días está peor, cometiendo ese hecho de una forma más vergonzosa. Hoy alguien dice: yo no me voy a drogar, y termina haciéndolo con dosis mayores. ¿Por qué no se pueden librar del pecado? ¿Por qué no se pueden librar de esa esclavitud? Hoy alguien dice: es la última mentira que voy a meter, solo es que necesito salir adelante con esta situación. Pero después miente más y más y más. ¿Por qué no pueden ser libres de ello? Sencillo: porque el diablo los ha esclavizado. Pero allí no para el asunto. Cuando el diablo esclaviza a la gente por el pecado, le trae ruina, le trae miseria, le trae enfermedades, le hace efectiva las consecuencias del pecado. Y por eso es que la gente vive una vida desastrosa. Por eso es que usted ve gente que lucha y no sale adelante. Se ve cada vez más sumido en la depresión, en la tristeza, en el miedo, en la ansiedad, o también en la ruina, en la escasez, o en la enfermedad. Gente que trabaja duro, fuerte, pero no pueden ver el fruto de su trabajo, ni disfrutar del fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias del pecado. El pecado no solamente esclaviza a la persona, sino que lo pone en un estado deplorable, difícil. La Biblia habla de un hijo que se llama el hijo pródigo. Ese hijo vivía muy bien al lado de su padre. Ese hijo vivía espléndidamente en la hacienda de su padre. Y ese padre, ese hombre rico, tenía 2 hijos. Uno de ellos le pidió a su padre la herencia para vivir apartado de su padre. Y la Biblia dice que el padre le dio la herencia a ese hijo, y dice la palabra que se fue y vivió perdidamente. Se fue al mundo. Allá practicaba el pecado. Allá vivía con rameras. Hacía y deshacía en el mundo. Pero qué tremendo. Dice la palabra que comenzó a haber gran hambre en ese lugar, y ese joven comenzó a faltarle todo. Quiere decir, comenzaron las consecuencias del pecado. Mientras este joven vivía al lado de su padre, no cometía iniquidad y estaba sano, libre, prosperado, bendecido. Estaba allí guarecido por la cubierta protectora de su padre, y no le faltaba nada, no le faltaba cosa alguna. Vivía una vida espléndida con su hermano y con su padre, con su familia, y vivía bien. Pero la Biblia dice que comenzó a faltarle de todo, a sufrir, a pasar necesidades, a pasar angustias, a vivir de una forma deplorable, sencillamente por causa del pecado.
El diablo había convencido a este joven de sacarlo del lado de su padre y llevarlo a vivir perdidamente. Y allí él se deleitaba al principio cometiendo iniquidad. Allí él se deleitaba al principio cometiendo toda clase de pecado. Pero cuando comenzó a faltarle, se dio cuenta que el pecado traía consecuencias funestas. Y entonces le dijo al padre: he pecado contra ti y he pecado contra mi padre, voy a volver a la casa de mi padre. El estar alejado de Dios somete al hombre a una esclavitud, y ese pecado trae consecuencias negativas. Cuando llegó este joven nuevamente a la casa de su padre, llegó de una forma difícil. Llegó casi sin ropa. Llegó muy mal. La Biblia dice que el padre lo cogió, lo abrazó, le puso calzado nuevo, le puso ropa nueva, le puso un vestido nuevo. Y llegó lleno de hambre y dijo: maten el mejor novillo para que le den. Llegó con las más grandes necesidades. Escúchelo bien. Pero algo muy lindo, el Padre nunca lo desechó. Y es algo hermoso. Jesús no ha desechado a nadie hoy en la tierra. Jesús no ha desechado a ninguno. Todos son, mi amado hermano, bienvenidos a la casa de Jesús, a la casa del Señor, porque el Señor está llamando a pecadores para que se arrepientan. Jesús está llamando a hombres y mujeres que están sometidos bajo esclavitud del pecado, para limpiarlos con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario a su nombre, y limpiarlos de todo pecado. Y cuando Dios, a través del sacrificio de su Hijo amado en la cruz, nos limpia de todo pecado, entonces desaparecen las consecuencias del pecado. Allí es donde desaparece la desgracia, allí es donde desaparece la enfermedad, allí es donde desaparece la ruina, allí es donde desaparecen las maldiciones y vienen las bendiciones. Porque las maldiciones son consecuencia del pecado, pero las bendiciones es la consecuencia de acercarse a Cristo Jesús y ser lavados con la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Alábalo que Él vive, alábalo a Él que Él vive. A su nombre, a su nombre. Por eso es que usted escucha muy a menudo: oye, llegué a los pies de Cristo Jesús y ahora que soy cristiano, Dios me sanó, me libertó, me quitó esa enfermedad, restauró mi hogar, restauró mi familia, restauró mi economía. Oh, ahora que llegué a Cristo Jesús, yo tenía ganas hasta de suicidarme, dice alguien, pero ya el Señor me quitó todo eso, toda esa depresión, y ahora soy libre en Cristo Jesús. Oh, pero ahora que yo llegué al Señor Jesucristo, el Señor Jesús me ha prosperado, me ha bendecido en gran manera. Mi hogar estaba por destruirse y el Dios de la gloria lo restauró. Y la gente allá afuera dice: oye, ¿qué es eso? Eso se llama fanatismo. Eso no es fanatismo, es contar las obras grandes del Señor que Él hace por nosotros con su sangre derramada en la cruz. Aleluya. Todos esos milagros que podemos contarle al mundo entero y que el diablo lo escuche, es sencillamente el efecto de ser limpios por la sangre de Cristo. Alábalo que Él vive, alábalo a Él que Él vive. Ese es el efecto. Aleluya. Ese es el efecto de la limpieza que hemos recibido por Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz. Al limpiarnos de todo pecado, nos limpia de toda inmundicia. Y lo que trae enfermedad, ruina y miseria es la inmundicia. El mismo diablo lleva a la gente a adulterar y después le chanta un SIDA. El mismo diablo lleva a la gente a adulterar y después le chanta una enfermedad de transmisión sexual.
El mismo diablo lleva a la gente a robar, a mentir, a engañar, y después le chanta una ruina bien horrible. El mismo diablo lleva a la gente a adulterar, a fornicar, y después le destruye el hogar. Después le destruye los hijos, la familia. Y la persona se pregunta: oye, yo estoy muy mal, yo me siento muy mal. Otros dicen: yo estoy hasta salado. ¿Cuál salado? Eso no es. Oye, yo tengo muy mala suerte. ¿Cuál mala suerte? Eso no es mala suerte, ni salado, ni nada de eso. Eso se lo inventó el diablo. Escúchalo bien. Lo que pasa es que está lleno de inmundicia por el pecado que ha cometido. Pero una vez llegamos a Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús nos santifica, nos purifica, nos lava de esa inmundicia y nos aleja de ese diablo asqueroso, y ya vivimos bajo la gloria de Dios. A su nombre. Y al lavarnos con su sangre, también lava la inmundicia. Ya la enfermedad, la ruina, la miseria y las desgracias dentro del hogar o fuera del hogar ya no tienen asidero, ya no tienen cómo quedarse. Se van con la sangre que Él derramó en la cruz y nos limpia a nosotros. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ahora, como si fuera poco, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A su nombre. Así que la sangre de Cristo Jesús, aquí dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz, nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir potestad? Potestad quiere decir poder. Escúchalo bien. Potestad quiere decir poder. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Quiere decir, les dio poder de ser hijos de Dios. Pero aquí está diciendo ahora que con la sangre derramada en la cruz, Jesucristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Quiere decir, nos libró del poder de las tinieblas. Hay poder en Cristo Jesús. Nos libró de ese poder. Escúchalo bien. Las tinieblas, de las tinieblas proviene un poder maligno, un poder destructor. Las tinieblas traen un poder destructor. Por eso cuando una persona está alejada de Cristo, está fuera de la ciudadanía, fuera del reino de Dios, está bajo la potestad de las tinieblas. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 2. Carta a los Efesios capítulo número 2. Aleluya. Vemos que el que está alejado del Señor, el que está sin Cristo Jesús, está bajo la potestad de las tinieblas. La Biblia lo dice en Efesios capítulo número 2, versículo número 11. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, gloria al Señor, en cuanto a la carne, llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha por mano de hombre. Y dice la palabra: en aquel tiempo estabais
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre alejado de Dios está sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque está afectado por la potestad de las tinieblas. Y dice la palabra en Efesios capítulo número 2, versículo número 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que vivíamos muy mal, sencillamente porque estábamos influenciados por el reino de las tinieblas, queriendo decir que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad del maligno. Pero la sangre derramada en la cruz del Calvario te libertó de la potestad del maligno. Por eso no vuelvas a abrirle la puerta al diablo, no vuelvas a abrirle la puerta al enemigo, no vuelvas a abrirle la puerta a ese poder. Ciérrale la puerta al diablo todos los días, haciendo lo que Dios quiere que hagas. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo dice en la carta de Santiago. Alaba al Señor que él vive. Aleluya. Solamente aprovecha ese estado en que Dios te tiene. Aprovecha ese estado en que Dios te ha puesto, que te ha librado de la potestad del enemigo. Ya el enemigo no tiene poder sobre ti. El enemigo podrá tener poder sobre el mundo, podrá tener poder sobre el hombre de pecado, sobre la inmundicia que se mueve allá afuera, pero sobre ti ya no tiene poder. Ya no tiene ningún poder sobre ti. Por eso no temas a nada que tenga que ver con las tinieblas. Cristianos que de pronto tienen temor por la hechicería, por la brujería, por la santería, por cosas por ese estilo. No temas, porque tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, y el poder del maligno está derribado, está destruido para ti. Aleluya. Él podrá alcanzar al hombre que vive sometido a su pecado. Él podrá afectar al que está sometido a él por el pecado, pero a ti no te puede afectar. A ti solamente, escúchelo bien, a ti solamente te afecta para bien y para beneficio Cristo Jesús todos los días, porque tú estás bajo la cobertura de Dios. Estamos bajo la cobertura divina, y la sangre de Cristo nos limpió de toda potestad maligna, en el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice que usted ahora no debe de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Porque además de ello, con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos dio, no solamente nos limpió, sino que además nos dio potestad sobre los demonios y sobre las potestades, de tal forma que ahora tenemos autoridad en Cristo Jesús. La Biblia dice: yo le doy poder y autoridad sobre toda fuerza maligna y nada te dañará. La Biblia dice: y el que cree en mí, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera, ¿qué? Demonios a su nombre. Así que las potestades tienen es que someterse ahora a los hijos de Dios, al poder que Dios ha derramado sobre tu vida. A su nombre, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Qué lindo es el Señor.